yo sentía necesario hablarlo. Y es un tema que quizás es muy común, pero que es tan necesario recordar cada cierto tiempo. Y por eso le decía que era oportuno lo que decía nuestra hermana Raiza. Ella contó el testimonio de una situación difícil. No nos dio detalle, ¿no? Pero sí dijo, estaba en una situación difícil y en medio de la angustia, el Señor obró. El Señor se respondió. En medio de la angustia, en medio del dolor, el Señor responde. Amén. Y ya el Señor me había hecho sentir el tema y ya lo tenía ya plasmado. Y me llega una confirmación muy tarde en la noche, casi ya el otro día. ¿Cuántos supieron que la hermana Lady, su niña murió? Su niña recién nacida. Me escribe ella sumida en la tristeza, confirmándome lo que yo sentía de parte de Dios hablar hoy. Y es ver cómo llegan momentos de dolor, cómo llegan momentos de tormenta a nuestra vida, que muchas veces son inevitables. Tormentas que llegan, situaciones difíciles como la muerte de un hijo. Algo que con palabras uno no, que muchas veces son inevitables. Tormentas que llegan, situaciones difíciles como la muerte de un hijo. Algo que con palabras uno no puede expresar el dolor que puede sentir a alguien. Con la muerte de un familiar, con una crisis de otra índole. ¿Cuántos han tenido problemas o tormentas en estos días? ¿Cuántos han tenido tormentas en estos días? Situaciones difíciles. Hermano Adolfo y yo nada más. Todos, ¿verdad? Y resulta difícil pasar por en medio de una tormenta sin quebrarse. Resulta difícil pasar por en medio de una tormenta y no tirarse a llorar. Y cuando llega la tormenta y no nos las esperábamos, es muy difícil. ¿Quién espera que se le muera un hijo, hermano? ¿Quién planifica esto? ¿Quién espera que le vaya mal? ¿Quién espera fracasar? ¿Quién apuesta al fracaso? Y realmente son situaciones muy difíciles, pero hay algo que lo hace más difícil. Y es que hay una escuela, una tendencia que nos ha dicho que no vamos a pasar por el fracaso. O no lo llamemos fracaso, que no vamos a pasar por el dolor. Hay una tendencia evangélica que nos está diciendo que nosotros los hijos de Dios no vamos a pasar por la tormenta. Que nosotros los hijos de Dios somos intocables y no vamos a pasar por momentos de dificultad. ¿Han escuchado eso? Y se ha predicado eso, se ha dicho, y nada nos va a tocar, y nada nos va a llegar, no van a venir aflicciones, vamos a vivir puras victorias. Y se nos ha dicho eso, pero cuando llega entonces la tormenta, que nos agarra desprevenidos, hay muchos que se quiebran y no se levantan más. Hay muchos que se quiebran
y de allí no se levantan porque no estaban preparados para la tormenta. Porque se les vendió que eran los intocables. Porque se les vendió que no iba a llegar nunca la tormenta. Y yo quiero que leamos una historia hermosa que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, desde el versículo 23. Tenemos una historia que nos habla de una tormenta. Mateo 8, del 23 al 27. Y entrando él en la barca. ¿Lo tienen? Mateo 8 del 23 al 26. Entrando él, 8 del 23 al 26. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Vemos algo interesante, que era el mismo Jesús en la barca. Jesús estaba en la barca con los discípulos, los tipos que fundaron la iglesia, ¿sí? Los discípulos estaban con Jesús en la barca. Y nota algo interesante, que es que empezó una tormenta. Las olas, dice que golpeaban la barca. ¿Lo ven? Dice que cubrían, no solo que la golpeaban, dice que la tempestad era tan grande que las olas cubrían la barca. O sea, estamos hablando no de una lluviecita cualquiera, ¿sí? No estamos hablando de un mar picado, estamos hablando de una tempestad. Y en medio de una tempestad hay peligro de muerte. Es decir, era una amenaza seria. Las olas cubrían la barca. No fue algo suave. Y yo pregunto, ¿será que la muerte de un hijo es algo suave? ¿Será que distintas circunstancias que usted y yo hemos pasado o estamos pasando, algunas son suavecitas, ¿verdad? Pero otras parecen que tapan la barca, otras parecen que cubren la barca, otras nos mecen y nos golpean fuertes. Entonces, en esto pudiésemos hacer esta analogía y decir, tenemos algo en común con los discípulos. Hemos vivido o estamos viviendo, algunos hermanos más que otros, y he visto algunas noticias, me he enterado de algunas cosas que ustedes están viviendo, mis hermanos, y yo digo, wow, las olas están cubriendo la barca. A mí como pastor me llegan quizás de primera mano, algunas de tercera mano, algunas noticias de cosas que a ustedes les está pasando. Yo digo, wow, es fuerte lo que está pasando el hermano Ramón, por poner un ejemplo. Es fuerte lo que está pasando el hermano Adolfo. Es fuerte lo que está pasando el hermano Naudi. Es fuerte lo que está pasando el hermano Franklin. Y yo pudiese decir, es fuerte lo que está pasando por cosas que yo sé, poniéndolos a ellos como ejemplo, ¿no? Sin no vayan a preguntarle después, hermano, ¿qué te está pasando? No, hipotéticamente hablando, ¿no? Pero son tormentas fuertes que uno dice, las olas tapan, cubren las barcas. Y en estos momentos donde las olas golpean la barca, llega la desesperación.
No sé cuántos de ustedes se han desesperado alguna vez. ¿Se han desesperado? Esa sensación de no poder más, esa sensación de no poder ni querer más, esa sensación de no saber y no poder contener lo que estás sintiendo y creer que no hay esperanza. Los discípulos se desesperaron. Los discípulos corrieron. Dice que los discípulos vinieron y despertaron al Señor diciendo: Señor, perecemos. Señor, nos vamos a morir. Sálvanos. Nos vamos a morir. Ellos corrieron desesperados y el Señor casi que los regaña o los regañó. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo que por qué tengo miedo? No estás viendo las olas. ¿Cómo que por qué tengo miedo? Ya nos vamos a morir. Esta tempestad está muy fuerte. ¿Cómo que por qué tengo miedo? Y es natural sentir miedo. Es natural sentir miedo porque es un instinto de protección. Cuando estamos en momentos de crisis y en peligro extremo, nuestro cuerpo nos va a hacer sentir miedo. Pero allí en medio del miedo, allí en medio de esa angustia quizás, es importante hacer lo que hicieron los discípulos. Y es una ventaja que ellos tenían. Ellos tenían al maestro en su barca. El maestro estaba en la barca. Y ellos dijeron: nada, en otra circunstancia nosotros nos morimos, pero vamos a acudir al único que puede salvarnos. Y tenemos la ventaja que está en la barca. El maestro está en la barca. Te pregunto, ¿el maestro está en tu barca? Es decir, ¿el maestro está en tu vida? Entonces en esos momentos de desesperanza, mis amados hermanos, yo sé que a lo mejor desde aquí ustedes dicen: ay, qué fácil decirlo, pero tengo que decírselo. En esos momentos de desesperanza, en esos momentos de dificultad, en esos momentos cuando las olas cubren nuestra barca y creemos que vamos a perecer, debemos recordar que el maestro está en la barca. Y si Él está en la barca, tenemos esperanza. Amén. Si Él está en la barca, tenemos esperanza. Ellos corrieron y el Señor los regañó y le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Fíjense que el Señor le dijo: hombres de poca fe. O sea que el grito de ellos era como que: maestro, nos estamos muriendo. Maestro, se acabó aquí lo que se daba. Sálvanos. No tenían fe. Era como que su último comodín, a ver qué pasaba. Y él le dijo: ¿por qué tienes miedo? A lo mejor me hubiese preguntado a mí: ¿por qué tienes miedo? ¿No estás viendo que nos vamos a morir? Y si el Señor te pregunta a ti hoy: ¿por qué tienes miedo? Y tú ves como el Señor nos pregunta hoy, el Señor nos pregunta hoy: ¿por qué tienes miedo? El Señor te pregunta, y es un momento que estamos pasando muchos, y el Señor hoy nos pregunta: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué estás temiendo? Abre tus ojos. Y el Señor le dijo: ¿por qué tienen miedo, hombre de poca fe? Y yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que a veces como que la fe, llámese fe en esta circunstancia, en este contexto, esa confianza plena, a veces como que esa confianza plena en las tormentas, yo no sé ustedes, pero como que algunos como que nos empieza a flaquear. Algunos como que, y claro, es fácil decir: yo tengo fe. Ajá, pero cuando se te muere un hijo, ajá, pero cuando quiebra,
Ajá, pero cuando la cosa está difícil. Ajá, pero cuando la ola está cubriendo la barca, yo tengo fe, pero llegan momentos donde debemos reconocer que como humanos flaquea nuestra fe. Porque la tormenta es tan fuerte que busca doblegarnos, ¿no es así? La tormenta es tan fuerte que busca doblegarnos. Pero repito, el maestro está en la barca. Cuando dicen amén, digan, el maestro está en la barca. Vamos a decirlo de nuevo, el maestro está en la barca. Ahora dile, el maestro está en mi vida. Dígale, Jesús está en mi vida. Entonces no importa la tormenta que tú estés pasando, mi amado hermano. Y con toda la responsabilidad te digo, si Él está en tu vida, puedes saber que puedes vivir confiado. Él levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y hubo gran calma. Él estaba dormido y algunos estudiosos dicen el Señor los estaba probando, ¿sí? Porque ¿quién va a dormir en medio de la tormenta? Muchos dicen no, el Señor lo estaba probando y él estaba dormido, ellos desesperados, y de repente dijo, hombre de poca fe, reprendió al viento, reprendió al mar, y ya se calmó la tempestad, porque Él que está en la barca es el Todopoderoso, el que para Él no hay nada imposible. Y hoy lo cantábamos y decíamos, por ti todo lo puedo. ¿No lo cantamos? Todo es posible y la fuerza tú me das. ¿Qué más dijimos? Ese del que cantamos es el que está en la barca. Cantamos del Todopoderoso, del que para Él no hay nada imposible. Ese es el que está peleando por nosotros y es el que tiene el poder para calmar cualquier tormenta con una sola palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él está en la barca. Gracias, Señor. Dile gracias. Entonces, aunque no entiendan lo que esté pasando, aunque tú y yo no entendamos, porque ese es el pedacito que a mí me cuesta, y les hablo desde mi corazón, ese es el pedacito que a mí me cuesta cuando no entiendo. Porque cuando uno saca cuenta y dice, bueno, sí, 2 más 2 son 4, y si le agrego 1 son 5, y 1 más son 6, y uno saca la cuenta, hace el panorama, pero cuando no entendemos, se pone la cosa difícil, porque ya no, la lógica no entra, y tú dices, ¿cómo hago? No entiendo, Señor. Si lo he hecho todo, si lo he intentado, si hice esto, si sumé 2 más 2, ¿por qué no me da 4? Cuando la lógica no me da, cuando no entendemos lo que está pasando, yo sé que se pone la cosa más difícil. Y nos empezamos a preguntar por qué. Pero déjame decirte que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque no lo entiendas, Ángel Blanca, aunque no lo entiendas, si tu vida está depositada en Él, Él tiene el control y todo te va a ayudar a bien. Y es esa confianza que de vez en cuando debemos meternos un corrientazo y recordarla, ¿no? Porque yo sé que todos ustedes han escuchado algo de esto, o mucho de esto. Pero cuando vuelve a azotar las olas la barca, es importante recordar. Cuando llegan esas situaciones serias a nuestras vidas, que no son esas olitas suaves, que no son esas lluviecitas o esos chubasquitos, sino situaciones que realmente tienen fuerza para destruirnos. Las olas cubrían la barca, las olas podían matarles. Hay situaciones que tienen fuerza para destruirnos. Y debemos recordar quién está con nosotros en la barca. El Todopoderoso está en la barca. Hagamos como los discípulos.
corramos al Maestro. Corramos a los pies de nuestro Maestro. Y yo sé que muchas veces nuestro instinto nos lleva a correr a alguien que nos pueda ayudar. Muchas veces nuestro instinto nos lleva a correr a un médico. No voy a hablar en contra de los médicos. Lo que quiero decir es que nuestro instinto a veces nos lleva a pedir socorro en otros lugares, cuando al primero donde debemos acudir, al primero donde debemos llegar en medio de esa desesperación, es al único que puede calmar el mar con una sola palabra. Al único que puede revertir cualquier pronóstico, al único que puede revertir cualquier diagnóstico, al único que puede crear gran bonanza con tan solo una palabra. Debemos acudir al Todopoderoso. Corramos en medio de la desesperación, mi amado hermano. Corre al Maestro. Enciérrate allí en lo secreto y derrámate. Si quieres llorar, llora, pero agárrate de Él. Te digo y te animo, en medio de la desesperación. Ahora están de moda muchas enfermedades que hoy conocemos como las enfermedades de orden psiquiátrico, que vienen a raíz de las tormentas, incluso como la depresión, como las crisis de ansiedad, como los ataques de pánico. 3 enfermedades muy famosas ahorita: depresión, ataques de pánico, crisis de ansiedad, y una van de la mano de la otra. Pero cuando llegue la tormenta, cuando llegue la desesperación, dicen los psicólogos y algunos psiquiatras que hay algunos detonantes, es decir, hay algunas tormentas y caer en depresión. Hay gente que en medio de la tormenta se le vuelan, por decirlo aquí de la manera más coloquial posible, se le vuelan unos neutros, vamos a llamarlo unos fusibles. Se le vuelan unos fusibles, unos neurotransmisores, se averían en medio de la tormenta, algunas funciones del cerebro se averían en medio de la prueba, y mucha gente queda sumergido en crisis de depresión. Mucha gente queda sumergido en crisis de pánico. Mucha gente queda sumergido en ataques de ansiedad. Sin embargo, yo quiero hoy invitarte, antes que se te vuelen los tapones, como dijo la hermana, antes que se nos vuelen los neurotransmisores, en medio de la presión y de las olas que están golpeando nuestra barca, vamos a correr, a llorar y a gritar a los pies del Padre. Vamos a correr y a gritar a los pies de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Lloremos allí, pero agarrados de su manto. Lloremos allí, pero agarrados de Él. No te sueltes. No le des cabida a eso que quiere hundirte. No le des cabida a eso que quiere aislarte. No le des cabida a eso que quiere que nunca más te levantes. Agárrate del Señor. Agarrémonos del Señor y Él nos va a levantar. ¿Cuántos lo creen? En Juan 16:33, Él estaba diciendo a sus discípulos: los van a perseguir. En el contexto Él le está diciendo: los van a perseguir. En el contexto Él le está diciendo: los van a perseguir. Ustedes van a ser esparcidos. Ese es el contexto de Juan 16:33. Ustedes van a ser esparcidos, los van a perseguir. Ustedes están diciendo que sí, que me quieren, pero ustedes me van a dejar solo, les dijo. Y después de que les dijo eso, les dijo: estas cosas se las digo para que en mí tengáis paz. Juan 16:33. En ese contexto él dijo: ustedes van a ser esparcidos, a ustedes los van a perseguir y me van a dejar solo. Y después que le dijo eso, le dijo: esto se lo estoy diciendo, es decir, le estoy anunciando esa tormenta, le estoy anunciando esa dificultad, le estoy anunciando que van a ser perseguidos, le estoy anunciando que van a pasar por momentos difíciles para que en mí tengáis paz. O sea que en medio de la tormenta, en medio de la persecución, en medio de la desesperanza, hay un lugar donde podemos tener paz.
¿Podemos tener paz en medio de la tormenta? Y él le dijo, se las digo para que en mí tengáis paz. Es decir, que cuando seas perseguido, cuando pases por momentos de dificultad, solo en Él podían tener paz. Solo arraigados en Él podemos tener paz. Por eso Él le dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y es una advertencia que le estaba diciendo a sus discípulos de primera mano. Y resulta que nos vendieron lo contrario, nos han dicho, no van a tener aflicción. No, pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, van a tener aflicción. Van a llegar momentos difíciles, los van a perseguir y van a ser esparcidos, le estaba diciendo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio de la tormenta, hermana María Elena, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de esas circunstancias difíciles que está pasando, el Señor te dijo, sí, estás pasando por aflicción, pero estas cosas son necesarias y vas a hallar paz en Él. Estas cosas son necesarias y nuestra paz la vamos a hallar en Él. Podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Él venció y en Él tú y yo somos más que vencedores. Confía, confía. No estoy diciendo que no sea difícil. No estoy diciendo que no apriete. No estoy diciendo que las olas no están cubriendo la barca. Estoy diciendo que ahí en medio de la tormenta en Cristo tenemos paz. ¿Y qué está diciendo, pastor? Es algo como de loco. Sí, no se entiende. Yo no te estoy pidiendo que lo entiendas. Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo vemos en Filipenses 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, Filipenses 4, 6 y 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que supera las barreras de la lógica. Es una paz que tú no vas a poder sumarla y cuantificarla. Es una paz sobrenatural que encontramos en Él. Amén. ¿Cuántos tienen esa paz? A ver, aunque sea por fe, diga amén, yo la tengo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Señor, en esta hora, Rey de Reyes, en medio de la tormenta que mis hermanos estén pasando, proclamamos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Han llegado momentos difíciles, pero hoy proclamamos tu palabra que dice que en ti podemos tener paz aún en medio del dolor. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? Él no te está prometiendo quitarte la aflicción. Él te está diciendo, yo te voy a hacer descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Eso está en Mateo 11, 28. En Isaías 41, 10 hay una promesa y el Señor le decía a su pueblo, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. ¿Será que Él está con nosotros hoy? ¿Será que Él está con nosotros hoy? Él es nuestro Dios al que alabamos y adoramos. Entonces no temas. Entonces no temas porque la promesa está vigente. No temas porque yo estoy contigo. La promesa está vigente. No temas porque yo estoy contigo. ¿Estás contigo?
No temas. No te angusties, porque Él es nuestro Dios. Dice, te fortaleceré y te ayudaré. Búsquelo, Isaías 41:10. No te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? No temas porque yo estoy contigo. En medio del dolor, mis amados hermanos, en medio de la angustia, en medio de la tormenta, recuerda quién está contigo en la barca. Recuerda quién está contigo. Él dijo, no temas, no te angusties. Yo te fortaleceré, yo te ayudaré y yo te sostendré. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él nos sostiene, diga, Él me sostiene. Él nos sostiene. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Quiénes confían en Él aquí? Ponte de pie si tú confías en Él. Yo quiero que cierres tus ojos, porque hay algo muy importante en esta mañana, y es que juntos soltemos nuestras cargas. Cierra tus ojos allí y empieza a hablar con el Señor. Y he visto circunstancias difíciles que han estado sucediendo, pero el Señor me ministraba esta palabra y me llevaba a que debemos confiar en Él. Confiar en Él por encima de la tormenta. Presenta y dile, Señor, mira, aquí están las olas que sobrepasan mi barca. Yo no sé cuál es la circunstancia exactamente de todos, pero sí sé que hoy el Señor quiere que recordemos que en Él podemos tener paz. Sí sé que el Señor quiere que recordemos que Él con una sola palabra puede calmar la tempestad. Oh Señor, en esta hora, Padre Santo, proclamamos su palabra. Oh Dios, tú dices que en ti podemos tener paz. Oh Señor, yo te pido, inunda nuestras vidas cuando llegan situaciones tan difíciles, cuando llegan, oh, circunstancias que quieren doblegarnos. Hoy, Dios, podamos correr a ti, Señor. Podamos correr a tus pies y decirte, Maestro, Maestro, mira las olas.